Ya hemos hablado del progreso de las almas encarnadas, de los espíritus, de los planetas. Ya tenemos una idea de cómo funciona este proceso de evolución. Y el día de hoy quiero hablarles de aquellos que de alguna forma están atorados, que están en pausa, los espíritus errantes. ¿Te interesa el tema? Pues quédate conmigo. Quizás al ver el título de este video pienses que te voy a hablar de fantasmas, de espíritus chocarreros, como coloquialmente les decimos, ¿no? De estas entidades que están ahí en el limbo, en el umbral, y que nada más vamos a hablar solamente de ellos. Claro, forman parte del grupo de los espíritus errantes, pero no son solo eso, son solo una pequeña fracción, porque hay espíritus desencarnados de todas las clases, de todos los niveles, buenos y malos, medianos, de todas las clases de evolución, y no todos están aquí, no todos están sujetos a la atmósfera planetaria. De todo ello nos habla el libro de los espíritus de Allan Kardec, en su capítulo 6 titulado Vida Espírita, iniciando en la pregunta 223, por si les interesa consultarlo y leerlo más a profundidad, bueno, pues ahí lo pueden hacer. Respecto a este tema de los espíritus errantes, en las primeras preguntas de este apartado del libro de los espíritus, nos dice que en este planeta la mayoría de las veces no se reencarna de inmediato. Ustedes lo saben. O sea, no es que uno se muera y nace instantáneamente. O sea, me muero y luego ya nazco de inmediato. No es así. Hay un tiempo de espera. Hay un tiempo en que el espíritu tiene que estar ahí, le llaman en la erraticidad, en ese espacio, siendo nada más espíritu. ¿Cuánto es ese tiempo de espera? Bueno, es variado, depende. Para algunos puede llegar a ser, dicen, incluso de varias horas, que si le toque por alguna situación en específico reencarnar de inmediato, puede ser de unas horas, pueden ser años, pueden ser siglos, pueden ser miles de años. Hay espíritus que están sin reencarnar desde hace mucho tiempo. Por ahí hay en una de las conferencias de Divaldo donde él habla de un grupo particular de espíritus que no habían reencarnado desde la época de la conquista de la derrota de Roma, del Imperio Romano, que eran espíritus bárbaros que por sus acciones, por muchas cuestiones, estuvieron en el umbral mucho tiempo y no habían podido reencarnar y pedían permiso para reencarnar, pero para que él los recibiera, para que él le ayudara a alguien a recibirlos, porque traían problemas de lenguaje. Y nos habla ahí de algo bien interesante, que es que cuando a ti se te facilita aprender un nuevo idioma, hablarlo, y es porque tú tienes, dice, instalado en tu cerebro ya las matrices, las directrices, todo ese idioma, porque tú ya viviste en un lugar donde lo hablaban. Ya está instalado ahí, ya nada más es reaprenderlo y se te hace fácil. O sea, pero estos espíritus que tenían mucho tiempo sin reencarnar, tenían problemas de lenguaje al reencarnar ahorita con el idioma español, cómo formular las palabras, cómo formular las cosas, porque ellos no tenían instaladas en su cerebro las matrices del lenguaje moderno. O sea, el idioma que hablaban hace muchísimos años, casi 1000 años, pues imagínense, y traían problemas de lenguaje, ¿no? Pero qué interesante lo que pasa ahí en la erraticidad, lo que viven los espíritus cuando son nada más espíritus, en ese tiempo de espera entre reencarnación y reencarnación. Eso es muy interesante y depende de las condiciones de cada espíritu. Podemos hablar de cosas en general, pero realmente cada historia es una historia, cada caso es un caso y a cada uno le va a tocar vivir pues según lo que le toque vivir. Al respecto de esto, la pregunta 224b de este apartado en el libro de los espíritus nos dice del tiempo, al respecto del tiempo que se dura. Ahí dice, esa duración se halla subordinada a la voluntad del espíritu o se le puede imponer como expiación. Y ya nos contestan, dice, es una consecuencia del libre albedrío. Sabemos que todo es consecuencia, todo efecto tiene una causa. Los espíritus saben perfectamente lo que hacen, pero también hay algunos
para quienes es un castigo infligido por Dios, o sea, un castigo, ¿no? Entre comillas, que es natural, lo que para uno entiende que es una causa de algo que hicimos, para otros dicen, no, esto es inmerecido, esto es un castigo, ¿no? Dice, otros espíritus más adelantados quizás piden que se prolongue su estadía allá en el mundo de los espíritus para continuar con los estudios que solo pueden hacerse ahí con el provecho de su estado en espíritu. O sea que, ¿cuánto tiempo? Depende. Depende de la conciencia del ser, depende de muchas cuestiones. Y lo que les digo, el tiempo que algunos usan para estudiar, para conocer, para viajar, para hacer muchas cosas en beneficio de sí mismos, para otros es una tortura y mejor quisieran estar reencarnados, ¿no? Entonces cada uno lo ve según su forma particular de percibir las cosas. La siguiente pregunta nos aclaran en la 225. Nos dice, la erraticidad es de por sí un signo de inferioridad de los espíritus, o sea, nos dice, estos espíritus errantes son solo espíritus inferiores, es signo de su inferioridad. O sea, así como tal, pues no, dice, no hay, porque hay espíritus errantes de todos los grados de nivel de evolución, ¿no? O sea, la encarnación es un estado transitorio y eso lo tenemos que tener muy en mente. El tener cuerpo físico y cuerpo materia es un estado transitorio, ya lo hemos dicho, porque el estado normal es el estado del espíritu, es desprendido de la materia. Lo hemos dicho muchas veces, la vida real es la del espíritu. Encarnamos solo con una misión de aprendizaje. La encarnación es temporal. Así que solo se considera un espíritu errante nos dice, aquel que todavía tiene que reencarnar. O sea, sí se desprendió de la materia, sí está ahí en la erraticidad, pero todavía le quedan asuntos pendientes y tiene que regresar a la carne. Eso es un espíritu errante. En el estado de conciencia en el que esté, habrá desde lo más primitivo hasta seres ya con un poquito más de evolución. No se le considera ya espíritu errante cuando ya se purificó lo suficiente, cuando ya es un espíritu puro, que ya alcanzó cierto nivel de pureza, que ya no necesita volver a reencarnar. Sí está nada más en su energía espiritual, en estado espiritual, pero ya no se le considera un espíritu errante porque su estado ya es permanente. Seguramente ustedes han oído hablar, me supongo, de mundos, de realidades, de dimensiones, como le quieran decir, donde un ser ya no necesita tener un cuerpo materia, que ya no necesita reencarnar, ya se queda en ese estado para siempre, ¿no? Que es lo que nosotros llamaríamos un cielo, un séptimo cielo, una cosa así, ¿no? Pues ellos son los espíritus puros. Ellos ya no necesitan reencarnar, entonces ya no se les considera espíritus errantes, ellos ya son de otra liga, de otro nivel. En la pregunta 227 nos dice, ¿de qué modo se instruyen ahí los espíritus errantes? O sea, ¿qué hacen, no? ¿Qué hacen los espíritus errantes? Nos dice, sin duda no se instruyen del mismo modo que nosotros. Ellos estudian su pasado y buscan los medios de elevarse. Observan lo que sucede en los lugares que recorren, escuchan los discursos de los hombres instruidos y los consejos de los espíritus más elevados y les brindan ideas que antes no tenían, ¿no? Para su evolución. Esos son los que quieren aprovechar el tiempo, obviamente, estando allá y decir, a ver, pues, ¿cómo le hago para mejorar? ¿Cómo le hago para ser mejor en mi siguiente vida? Entonces van a conferencias, escuchan a los demás, se preparan para una nueva vida y para ir evolucionando. Pero como en todo, hay unos que no les interesa y pues se la pasan vagando o haciendo fechorías. Hablábamos de que normalmente si yo les digo espíritus errantes, todos vamos a pensar en fantasmas, en esos espíritus chocarreros que andan en la casa haciendo averías, asustando gente, poseyendo a otros. Cada quien decide, ¿no?, en qué gastar su tiempo. Ese libre albedrío, aún siendo espíritu, por supuesto que existe. Y hay quienes dicen, no, pues me quedo atado, ¿no? O no sea una decisión propiamente de ellos de decir me quedo atado a esto y quiero hacer esto. A veces es la ignorancia y es la inconsciencia que los tiene sometidos en esos lugares, ¿no? La pregunta 228 nos dice, ¿conservan los espíritus algunas de sus pasiones humanas? Nos contestan, dicen, los espíritus elevados al perder su envoltura dejan las pasiones malas y solo se quedan con las del bien. En cambio, los espíritus inferiores las conservan. De lo contrario, pertenecerían al primer orden. Tiene toda la lógica, ¿no? Tiene toda la lógica.
La siguiente pregunta es más sobre lo mismo, porque nos dice, ¿por qué los espíritus al abandonar la tierra no dejan en ella sus pasiones malas, puesto que ven sus inconvenientes? O sea, si te das cuenta que algo es malo, ¿por qué no dejas de ser malo o dejas de hacer eso cuando ya te vas de aquí, ¿no? La respuesta es, en ese mundo, dice, hay personas que son excesivamente envidiosas en este mundo, ¿no? En el planeta Tierra. ¿Acaso crees que tan pronto como lo abandonan pierden ese defecto? Les queda después de partir de la tierra, sobre todo a las que tuvieran pasiones muy intensas, una especie de atmósfera que las envuelve y las hace conservar todas esas cosas malas, porque el espíritu no está desprendido por completo, solo por momentos se entrevé la verdad como para señalarle el camino del bien. Y les digo, tiene todo el sentido. El otro día hablaba con una amiga y nos lo comentábamos a manera de broma, pero es muy cierto. Todo el que se muere era un santo. Todo el que se muere era la mejor persona. O sea, ¿por qué se murió? Porque Dios se lleva a las buenas personas. Tan bueno que era. Y está bien, es una manera de recordar y es parte del proceso del duelo, ¿no? Recordar solo lo bueno que hicieron las personas. Está muy bien, pero no es así. O sea, no quiere decir que el que se muere se convierte en ángel. Automáticamente se gradúa de ángel y ya es súper bueno y no es cierto. Somos los mismos, nos dice la doctrina espírita. Al despertar en el más allá, somos los mismos que éramos aquí. Tenemos las mismas cualidades y los mismos defectos. Ya es cuestión de nosotros de decir, yo quiero dejar esos defectos allá. Ya despertando mi realidad espiritual, dándome cuenta de lo que soy acá. ¿Por qué no dejar eso de lado? Pero hay quienes no, es lo que nos dice. Un envidioso, un avaro, no va a cambiar nada más por despertar en el más allá. Se lleva eso dentro de sí y para cambiarlo se necesita fuerza de voluntad, compromiso, reforma íntima, encarnado o desencarnado. Así es. Pregunta 230 nos habla, dice, ¿progresa el espíritu en el estado errante? Porque muchos dicen, es que si la escuela, ¿para qué reencarnar? ¿Para qué venir? ¿Para qué venir a esta escuela en el cuerpo de la carne? Si podemos estudiar como espíritus, pues mejor hay que quedarnos como espíritus y evitaríamos mucho sufrimiento. Desafortunadamente, en mundos como este de expiación y pruebas, con espíritus tan primitivos como a veces somos aquí los seres humanos, la escuela del dolor, la escuela de la enfermedad, de la injusticia y de todo lo que tenemos aquí es necesario. Todo este valle de lágrimas a veces es necesario para el aprendizaje, para espíritus más rebeldes. A veces muchos que nos complacemos en la rebeldía y que no queremos crecer. Son necesarias las experiencias duras. Y todavía hay planetas más duros que este, más primitivos. Y obviamente hemos avanzado algo. Vamos a decir, no estamos como en la Edad Media. Ya me habrían aventado a la hoguera. ¿Cuántas veces ya nos habrían quemado, ¿no? Por una u otra cosa. Hemos avanzado un poquito del primitivismo. Ahí vamos, paso a pasito, ¿no? Entonces, el progreso depende mucho de cada ser, ¿no? Pero sí, nos dicen, a ver, pregunta 230, ¿progresa el espíritu en estado errante? Nos dice, sí, puede mejorar mucho, siempre según sea su voluntad y su deseo. No obstante, en la existencia corporal es donde pone en práctica las nuevas ideas que ha adquirido. O sea, es cierto, si tú, seguimos con el ejemplo del envidioso, si tú eres envidioso, desencarnas y ya lo sigues siendo, pero tú quieres mejorar, tú vas a un lugar donde te enseñan, te dan clases, te imparten, te dicen, mira, estas son las buenas virtudes que debe coleccionar un ser humano y estas son tus malas inclinaciones. Y dices, definitivamente lo quiero borrar. Y en mi siguiente existencia voy a borrar eso. Entonces tú ya lo tienes a nivel espiritual, a nivel conciencia, bien seguro. Y cuando naces de nuevo acá, es la prueba. Por eso es la expiación, la prueba. O sea, es tu prueba. Ok, a ver si es cierto. A ver si es cierto que aprendiste la lección. Y te van a poner cosas en tu vida donde tengas que demostrar que ya no tienes envidia, ¿sí? Y es tan así, tan precisa la justicia divina que quizás te pone hasta la misma circunstancia con la misma persona que viviste anteriormente. Lo hemos visto en la literatura espírita, no es ocurrencia mía, lo hemos visto en la literatura espírita. Que si tuviste un gran conflicto por envidia con tu hermana,
por tal hombre que se casó, quizás vas a volver a vivir exactamente lo mismo, ¿no? Con los mismos personajes, con las mismas circunstancias. Y es tu prueba para demostrar que realmente ya no quieres caer en eso y la tienes que superar, ¿no? Y ahí es como se da la evolución. Pregunta 231 nos dice, ¿los espíritus errantes son felices o desdichados? Volvemos a lo mismo. ¿Son felices o pues depende? Es como los que estamos encarnados. Cada quien decide cómo, si vive su infierno y su valle de lágrimas o si crea su propio pedacito de cielo. Eso depende de la conciencia de cada uno de nosotros. Pero no estamos conscientes de ellos. A veces vivimos nuestro infierno y somos nuestro propio diablo. Por nuestra mente, por nuestras costumbres, por nuestras prácticas. Y no nos damos cuenta que de verdad todo depende de nosotros y de cómo queremos ver las cosas, cómo queremos procesar el mundo, si lo queremos vivir llorando o vivir apaciblemente. Tenemos injerencia en ello, podemos cambiarlo, pero no somos conscientes de ellos. Entonces dice, también los espíritus errantes, pues son felices o desdichados, ya lo sabemos, ya nos lo han dicho, ¿no? Depende mucho de ellos mismos y de cómo quieran vivir. La respuesta nos dicen, más o menos según sus méritos. Sufren las pasiones cuya esencia han conservado, o bien son felices según se encuentren más o menos desmaterializados. Desmaterializados quiere decir que no estén apegados a la materia. En el estado errante, el espíritu entrevé lo que le falta para ser más feliz y entonces busca los medios de alcanzarlo. Sin embargo, no siempre se le permite reencarnar a voluntad, lo cual pues constituye un castigo. Se fijan, muchas de las respuestas resultan y de las preguntas resultan repetitivas. Yo notaba mucho eso a la hora de estudiar el libro de los espíritus. Y si te cuestionas y dices, a ver, ¿por qué Kardec con su inteligencia, siendo el ser que era, ¿por qué hace esto? Bueno, es que todo tiene un porqué. No es que haya sido un error de Kardec, al contrario, es una estrategia, es parte del método científico y del diseño de experimento que él hizo. Él diseñó este experimento con los espíritus para comprobar que existe el mundo de los espíritus. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trata de comprobar que el fondo, la esencia de lo que le están comunicando es consistente. No importa la forma en la que se pregunte, la forma en que se plantee, cómo se exponen las preguntas, el fondo y la respuesta es el mismo. No importa cuántas veces lo haga, dónde lo haga o con qué medium lo haga, la respuesta era en esencia, en el fondo era lo mismo. Y es parte de la confirmación científica de su experimento. Entonces, por eso, cuando ustedes agarran el libro de los espíritus, van a notar esto, o sea, porque vuelve a preguntar, es que preguntó lo mismo, pero de otra manera. Y yo, ¿por qué lo vuelve a hacer? Porque nuestra mente pues critica, así somos. Y ya dices, pues lo hizo por esto. Pero está bien, porque nos lo deja más en claro, ¿no? Por si no lo entendiste de una manera, te lo explico de otra, te lo explico de otra, te lo explico de otra. Pero todo el fondo es el mismo. La pregunta 232 nos dice, ¿en el estado errante pueden los espíritus ir a otros mundos? Qué interesante. A que nunca se les había ocurrido pensar eso, ¿no? Que los espíritus pueden ir a otros mundos. Nos contestan, dice, bueno, según cuando el espíritu ha dejado el cuerpo, no por eso se encuentra completamente desprendido de la materia. Lo sabemos, hay espíritus que quedan agarrados de su cuerpo. Aún pertenecen al mundo al que han vivido. Aquí no se refiere a eso, a que quede pegado al cuerpo, sino se refiere a que todavía pertenecen al sistema reencarnatorio. Es que son dos cosas diferentes. Nosotros hasta no avanzar de grado no cambiamos de escuela, ¿vamos? El planeta es nuestra escuela. Y a pesar de que tenemos reencarnaciones y reencarnaciones, aunque te desprendas del espíritu, no por eso quiere decir que puedas visitar otro planeta, porque perteneces al sistema. Esos son privilegios que se conquistan con la evolución. Más o menos es lo que tratan aquí de decirnos, de que aún pertenece el espíritu desencarnado al mundo en el que ha vivido. En uno o en otro grado, ¿no? Dice, a menos que durante la vida se haya elevado. Como les digo, a menos de que haya conquistado los privilegios de espíritus más adelantados, que sí les dejan ir y visitar, que los lleva un guía espiritual a ver
Así que sí, un espíritu puede visitar otro mundo si ha ganado, si ha conquistado ese privilegio. Nos dice, pero pues también depende de en qué estado de conciencia esté, porque dice, puede visitar algunos mundos superiores, aunque en ese caso se encontrará en ellos como si fuera un extranjero nada más, de visita, ¿no? Por decirlo de algún modo. Dice, no hace más que entrever esos mundos y despertar en el deseo de mejorar para ser digno de gozar de esa felicidad que puede ver ahí. Es como un pequeño adelanto, ¿no? Que te deja ver tu guía espiritual, decir, mira, ven para que veas lo que puedes alcanzar. Sí, también hay eso, pero no cualquier espíritu lo puede hacer. La mayoría de nosotros, al desprendernos de la materia, pues estamos todavía dentro de nuestro sistema, nuestro planeta, y aquí seguimos hasta que conquistemos esos privilegios. La pregunta 233. ¿Los espíritus que ya se purificaron vienen a los mundos inferiores? Y nos dicen, sí, suelen venir para ayudarlos a progresar. Pues de lo contrario, imagínate, ¿cómo estaríamos sin guías que nos dirigieran? Son los guías, los espíritus puros que vienen aquí. Algunos trabajan ahí, desde el mundo de los espíritus, otros deciden a veces reencarnar ya por misión especial, no por pena o por obligación de que tengan que pagar algo o aprender algo, sino simplemente como misioneros. Pero sí viene, ¿no? Luego también nos hablan de mundos transitorios. Esto es bien interesante. Mundos transitorios para espíritus errantes. Ya nos dijeron que sí les es posible ir a otros planetas, a muchos les es posible ir, ¿no? Y entonces cuando dices, sí, pero pues, empieza como que uno a pensar, queda la duda, ¿no? Como, ¿qué planetas? ¿O cuáles? ¿O dónde? ¿O cómo? Y para eso son estas contestaciones que vienen. La pregunta 234 nos dice, existen, como se ha dicho, mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones y lugares de descanso. O sea, hay planetas especiales para los espíritus que andan ahí vagando. Vagando es una manera de decirlo. No quiere decir que sean vagabundos. Digo, muchos de ellos están abocados a estudios, abocados a visitar lugares, a conocer, a experimentar. No es que sean vagabundos desperdiciando el tiempo, ¿no? Y nos contesta, dice, sí, hay mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos en los que pueden residir por algún tiempo, en campamentos donde pueden descansar durante una prolongada erraticidad, estado que siempre es un tanto penoso, ¿no? Cuando le es penoso a un ser es porque lo siente como castigo, es porque quisiera estar en otro lado y no puede aprovechar su tiempo, entonces y se puede visitar algunos de estos lugares, ¿no? Campamentos, dice, son posiciones intermedias entre los otros mundos, graduadas conforme a la naturaleza de los espíritus que pueden habitar ahí, los cuales gozan de un bienestar, dice, pues más o menos, ¿no? Al respecto de esto, como que Kardec hizo varias preguntas aclaratorias, porque era bastante interesante el tema, ¿no? La primera, la 234A, le dice, los espíritus que residen en estos mundos pueden dejarlos a voluntad. Sí, los espíritus que se encuentran en estos mundos pueden alejarse de ellos para ir a donde les corresponde. Imaginadlos como aves de paso que se detienen en una isla mientras recobran fuerzas para dirigirse a su destino. Pregunta 235. ¿Progresan los espíritus durante su estancia en los mundos transitorios? Se parece mucho a la que ya habíamos oído, ¿no? Que si progresan en la erraticidad. Lo que les digo de esta repetición aparente de preguntas, pues será para eso. O sea, que progresan los espíritus en los mundos transitorios, dice, sin duda alguna, ¿sí? Los que se reúnen de tal modo lo hacen con el objetivo de instruirse y obtener con mayor facilidad el permiso para dirigirse a lugares mejores y llegar a la posición que alcanzan los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los espíritus puros. Pregunta 236 nos dice, ¿los mundos transitorios por su naturaleza especial están perpetuamente destinados a los espíritus errantes? O sea, ¿nada más sirven para eso esos planetas intermedios, los transitorios? ¿Nada más para ser visitados por espíritus errantes? Y nos contestan que no, su posición es solo temporaria. Pregunta aclaratoria 236A nos dice, ¿están habitados al mismo tiempo por seres corporales?
por seres con materia? No. Nos dicen, no, no, no. Su superficie es estéril. Quienes habitan en ellos no tienen necesidad de nada. Este es interesante, ¿no? Los planetas transitorios para espíritus errantes no tienen personas de carne y hueso viviendo ahí, solo estos espíritus. Tienen toda la lógica, ¿no? En tu estado espiritual tú no tienes necesidad de comer, de las necesidades de la materia, las necesidades físicas. No necesitan vivir en un lugar que pueda cosechar, un mundo que pueda dar frutos y agua. No, puede ser así como ellos lo dicen. De hecho, es un planeta estéril. Es muy interesante, muy interesante. Da para mucho razonamiento esta información. La pregunta 236b. ¿Esta esterilidad es permanente y proviene de su naturaleza especial? Vuelve, no me encanta porque mientras leo es como tener un subtítulo y un subtexto dentro de mi mente, porque les leo la pregunta y yo estoy captando otra cosa que por qué Kardec hacía esto, ¿no? Y vuelve a insistir en la naturaleza especial porque quiere que le reafirmen que es una naturaleza especial, y lo que le están reafirmando todo el tiempo es que no es una naturaleza especial. Aquí se lo va a contestar, miren. ¿Esa esterilidad es permanente o proviene de su naturaleza especial? Dice, no. Son estériles también de manera transitoria. O sea, no es que hayan sido creados estos mundos específicamente para hacer eso. Es parte de su proceso de evolución. Es lo que le quieren decir, ¿no? Pregunta aclaratoria 236c. ¿Esos mundos en tal caso deben de estar desprovistos de bellezas naturales? Pues no. La naturaleza se traduce en las bellezas de la inmensidad, que no son menos admirables que lo que vosotros llamáis bellezas naturales. O sea, pues que todo en la creación tiene su encanto, tiene su particular belleza, aunque sean estériles, son hermosos. Pregunta aclaratoria 236d. Puesto que el estado de estos mundos es transitorio, ¿nuestra Tierra estará algún día en esa situación? ¿Qué crees? Ya lo estuvo. Ya lo estuvo. Y les digo, toda la reflexión que da toda esta información es eso. Hay que acordarnos que los planetas también evolucionan. Para cuando un planeta está listo para sustentar una raza, una humanidad, es porque ya pasó por esas etapas. La etapa de formación, de ser un protoplaneta así, todo como en fuego, con mucha actividad volcánica, ese protoplaneta ya lo pasó y luego tuvo un momento de concretar sus capas geológicas, su estabilidad, y luego de terraformación, de plantas, de animales, de asentar su clima, su vegetación, de perfeccionar los sistemas de soporte vital, como los procesos de los vientos, del agua. Todo eso se tiene que ir asentando. Las leyes físicas por sí mismas van haciendo que el sistema funcione, pero le lleva millones de años a un planeta pasar por eso. Pero no por eso se desperdicia, nada se desperdicia. O sea, el Padre es tan perfecta su creación que nada se desperdicia. Aún en ese estado, en un estado estéril donde un planeta todavía está en proceso, puede servir de algo y los toman para ello, para hacer una morada temporal para espíritus errantes, ¿no? Para espíritus transitorios. Tiene toda la lógica, porque ahorita nuestro planeta pues ya va en otro proceso, ya pasamos por eso hace mucho tiempo, antes de que hubiera la primera humanidad aquí en la Tierra. Ahorita estamos en la transición planetaria que apunta a que vamos a dejar de ser expiación y pruebas para ser un planeta regenerador. Ahí vamos en la escala evolutiva. Pregunta 236e. Le pregunta Kardec, sí, ya fuimos. ¿En qué época? Le contestan, pues durante su formación, ¿no? Y nos ponen aquí este texto que más o menos habla de lo que les decía. Nada es inútil en la naturaleza, cada cosa tiene su objetivo y su destino. Nada está vacío, todo se encuentra habitado y hay vida por doquier. Así, durante la larga serie de siglos que transcurrieron antes de que el hombre apareciese en la Tierra, durante esos lentos periodos de transición que las capas geológicas han puesto en evidencia, incluso antes de la formación de los primeros seres orgánicos
en esa masa informe, en ese árido caos donde los elementos estaban confundidos, la vida no estaba ausente. Seres que no tenían nuestras necesidades ni nuestras sensaciones físicas se encontraban aquí como refugio. Dios quiso que aún en ese estado imperfecto la tierra sirviese para algo. Tal cual. Dice, ¿qué nos haría decir pues que entre esos miles de millones de mundos que circulan en la inmensidad, uno solamente, uno de los más pequeños, perdido en la multitud, tiene el privilegio exclusivo de estar poblado? Pues no tenemos ese privilegio. En ese caso, ¿cuál sería la utilidad de los demás? ¿Para qué Dios los habría hecho? Con miras nada más de recrear nuestra vista, de apuntar un telescopio y decir, ay, mira qué bonito se ve afuera, pero somos los únicos con vida. Pues no. Dice, eso es una suposición absurda, incompatible con la sabiduría que resplandece en todas las obras, e inadmisible si pensamos en todos esos mundos que no podemos percibir. Nadie podrá negar que en esa idea de los mundos inadecuados aún para la vida material, aunque poblados por seres animados apropiados para la vida espírita, ese medio existe algo grandioso y sublime, donde tal vez se encuentra la solución de más de un problema. Sí, es que nos entredeja ver ahí, ¿no? ¿Qué estudian y qué hacen esos espíritus mientras tanto? Ahí, dice, tal vez ahí se están gestionando soluciones para muchos problemas. Qué fuerte, ¿no? Perdón. Nuestros científicos, con los aparatos, con los telescopios, con toda la tecnología que tienen ahorita muy sofisticada, incluso estos verdaderas obras monumentales de telescopios que suben al espacio, solamente pueden ver la materia 3D. Por más adelantados que estén, solo ven la materia 3D y te van a seguir diciendo, Marte es un planeta estéril, por ejemplo. Ven la materia, ven muchos planetas estériles, ven y dicen, este no sustenta vida, este no sustenta vida, este no sustenta vida. Pero lo hacen y lo clasifican y lo afirman desde su paradigma de comprensión de la vida, de lo que consideramos vida. Entonces, bajo mis condiciones en las que mi cuerpo, y nada más mi cuerpo de forma material persiste, pues ahí no hay esas condiciones, entonces vida como la mía, como yo, no hay. Pero no se ve más allá, ¿no? Tratar de traspasar ese paradigma, de verlo con otros ojos y decir, bueno, perdón, vida con otras características, vida en otras dimensiones, vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? Pues la vida espiritual es vida en otra dimensión, tal cual. Eso no se lo plantea la ciencia, ¿no? Y estos planetas que aparentemente son estériles, bueno, nos dicen, tienen vida. Hay comunidades enteras de espíritus viviendo ahí, están habitados. Simplemente que con nuestros aparatitos o con nuestros ojitos, pues no lo alcanzamos a ver. Eso es muy interesante. ¿Lo ven? No solamente se hablaba de fantasmas, que llamamos coloquialmente, ¿no?, los fantasmas, los espíritus chocarreros, para referirnos a espíritus errantes, ¿no? Es mucho más amplio. Claro que si los hay, si hay estos fantasmas que llamamos, los seres que están atados aún a su cuerpo, a su vida anterior, a la materia, a sus posesiones, perdón, a las personas, que les cuesta despegarse, ¿no?, por procesos expiatorios o por su propia voluntad, como hemos visto muchas veces en la literatura espírita, que quedan atados ahí al cuerpo, ¿no? Sí los hay. Sí los hay, pero no son todos los errantes. Y están aquí, estos sí están aquí conviviendo con nosotros, están intercambiando energía y están influyendo incluso en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. En mayor o menor grado, todos los podemos sentir, todos. Les llamamos, ya ver, fantasmas, un espíritu por ahí, pero todo lo podemos sentir. Pero ellos pues son espíritus errantes y en su momento tendrán que avanzar a la etapa que sigue, según lo que les toque. Ya sea una instancia superior, ya sea una ciudad espiritual, un centro de refugio temporal de los muchos que hay en los umbrales, o volver a reencarnar, lo que les toque. La erraticidad es temporal. Comprendemos, resumimos todo esto. ¿Qué es un espíritu errante? Es aquel que se desprende de la materia y que tiene que volver a reencarnar. Esté en una ciudad espiritual, esté donde esté, pero si tiene que volver a reencarnar, se le considera espíritu errante. Si no tiene que volver a reencarnar, si ya se purificó, ya es un espíritu puro, y aunque esté en su estado nada más espiritual, ya no se le considera espíritu errante, ¿sí? Entonces la erraticidad es este lugar donde esté.
estos espíritus. Y la erraticidad es temporal y cada uno la vive o la sufre según su propia voluntad. Igual que en la tierra, igual que la vida misma, ¿no? Que les digo que aquí creamos nuestro cielo, nuestro infierno. Infierno según nuestra propia voluntad. No por castigo, no hay que culpar a Dios de esas cosas, es por causa y efecto, y es por nosotros mismos. Pues bien, este fue el tema del día de hoy. Yo espero que les haya quedado bien esclarecido. Agradezco como siempre su compañía y nos vemos hasta la próxima.